En la historia de la humanidad, siempre hemos intentado encontrar explicaciones acerca del universo y del cosmos. El Cristo es uno de los más sorprendentes misterios que conciernen nuestra existencia, y ha sido relatado por el hombre en diferentes culturas alrededor del mundo, mucho antes de que Jesús de Nazaret llegue a la tierra. Este relato es conocido como el mito solar. El héroe del mito solar ha sido presentado en todos los tiempos como un hombre Dios, y su vida se desarrolla y se desenvuelve conforme al movimiento del sol. En el pasado, en los antiguos tiempos, el nacimiento de Mitra se celebró siempre con grandes festivales durante el solsticio de invierno. Horus, espíritu divino, hijo de Isis y Osiris, en el viejo Egipto de los faraones, nacía también en el solsticio de invierno. Es sabido por la ciencia que en las vísperas de esa fecha presenciamos las noches más largas del año, donde reinan las tinieblas en el mundo. Pero a partir de ese día la oscuridad deja de crecer y se inicia un proceso en el que la luz comienza a aumentar. Entre el 24 y 25 de diciembre, el niño sol que nace va avanzando en su ciclo hacia el norte, instantes en que la constelación de Virgo, la Virgen Inmaculada, brilla resplandeciente en el cenit. Siempre el sol, siempre el Cristo cósmico, en el cosmos o en el hombre, nace de entre las entrañas de la Virgen Madre Cósmica. Todo maestro siempre es hijo de una Virgen Inmaculada. Si estudiamos religiones comparadas, descubriremos por doquiera inmaculadas concepciones. Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La madre de Jesús fue una Virgen Inmaculada. Las escrituras religiosas dicen que Buda, Júpiter, Zeus, Apolo, Quetzalcóatl, Fuji, fueron hijos de vírgenes inmaculadas, vírgenes antes del parto, durante el parto y después del parto. María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Deméter, Ceres, Maya, la madre cósmica o Kundalini, de la cual siempre nace el Cristo cósmico. La muerte y resurrección del Señor en el equinoccio de primavera está tan ampliamente difundida como su nacimiento en el solsticio de invierno, que es cuando se celebra la Semana Santa. Durante la Semana Santa ocurre el fenómeno en que la luz y las tinieblas se equilibran. Tienen la misma duración tanto en el día como en la noche. En este momento ocurre la muerte del Cristo. A partir de la resurrección del Señor, acontece el fenómeno de que los días empiezan a ser más largos que las noches, triunfando la luz sobre las tinieblas. En el antiguo Egipto, era esta misma época del año en la que moría Osiris en manos de Set, y se le presentaba con los brazos extendidos como si estuviera crucificado. También en esta fecha se lloraba cada año la muerte de Tamuz en Babilonia. En Siria y Grecia había también muchos lamentos sagrados, entonces se lloraba por Adonis. Asimismo en Persia se celebraba la muerte de Mitra. En todas las escuelas de misterios se representaba en forma dramática la carrera solar. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, el iniciado constituía su vida con el drama solar y se convertía de hecho en un individuo solar. En todas las épocas vivieron maestros que asimilaron el principio crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. Y en la India sagrada fue Krishna. Cualquiera queda asombrado cuando hace un estudio comparativo de las religiones. Podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de miles de años antes de Jesús. El esoterismo crístico es la religión solar de todos los siglos y edades. La doctrina secreta del Salvador del mundo se enseñó siempre en todos los misterios de los caballeros templarios. Entre los misterios de los aztecas, mayas, incas y toltecas, se enseñó en los misterios de Eleusis, de Roma, Mitra, Cartago, Tiro, al igual que en los misterios celtas, fenicios, egipcios, druidas
quienes no conocen la sabiduría hermética, quienes nunca han hecho un estudio sobre cosmogénesis o antropología gnóstica, ignoran la sabiduría de los tiempos arcaicos. Ha llegado el momento en que nosotros pasemos por una gran revalorización de principios. Es hora de levantar el velo de los misterios. El Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal. El gran Jesús de Nazaret asimiló totalmente el principio crístico y de hecho se convirtió en un Dios hombre. Él fue un verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra. Consiguió asimilar absolutamente el principio crístico universal y cósmico. Él es el ser más exaltado que ha pisado la faz de la tierra. Es el Salvador del mundo. La humanidad moderna cometió el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores, que como Él también se crucificaron. Es un error creer que el Cristo fue exclusivamente aquel gran Maestro, y esto perjudica a la humanidad actual. El Cristo es una fuerza, y puede expresarse a través de cualquier persona que esté debidamente preparada, mediante el camino de la autorrevolución íntima. La gnosis es la síntesis del conocimiento universal. Apúntate a nuestros cursos de autoconocimiento y conoce más acerca de estos temas. Es hora de despertar. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, les damos la bienvenida a esta continuación del curso de autoconocimiento. Mi nombre es Rubén Alejandro Díaz Sánchez, soy instructor de esta asociación cultural. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, para todo el mundo a través de Facebook en Gnosis Guadalajara. Son las 8 de la noche con 39 minutos, tiempo del centro de México, y les damos la bienvenida allá a todos los estudiantes que se están conectando a través de esta plataforma de comunicación internacional. Muchas gracias por seguirnos, gracias por continuar fieles y firmes en su curso de autoconocimiento. ¿Qué tal estuvo la granizada del día sábado?
espectacular, ¿no? Estuvo fuerte la lluvia, la naturaleza se dejó percibir a través pues de ese fenómeno natural, así es que bueno, estuvo interesante las lluviecitas. Hay que recibirlas con agrado, hay que recibirlas bueno con ese beneficio que nuestras plantitas lo requieren, lo necesitan. Bueno, vamos a continuar entonces ya con el tema número 12, lo que es del curso de autoconocimiento. Estamos acercándonos a la etapa final de este curso, que consta de 23 lecciones. Bueno, en este caso son algunas que vamos a tener aquí de forma virtual y las demás tendremos que tomarlas de forma presencial, ya que las autoridades nos brinden esa oportunidad, nos den ese favor de dejarnos reunirnos en nuestras instalaciones en la escuela, pues con mucho gusto las haremos las presenciales. De cualquier forma hay que estar esperando ahorita, confiados en que pronto tendremos ya la autorización. Parece que cuando estamos saliendo a las calles estamos observando que ya hay más movimiento. Ojalá que pues la naturaleza de esta enfermedad nos permita a nosotros ya en su oportunidad reunirnos. Ya estamos listos para comenzar la reunión virtual de esta noche, la conferencia, la lección número 12 del curso de autoconocimiento. Comenzamos. Bueno, ya está ahí en pantalla lo que es el tema de esta noche. La lección número 12 se llama El árbol genealógico de las religiones. El árbol genealógico de las religiones es un estudio comparativo de lo que son las diferentes y distintas formas religiosas que existen en lo que es nuestro mundo, tanto en la época moderna como en la época antigua y en todas las culturas. No solamente existen 1 o 7 religiones principales, sino que existen muchísimas más formas religiosas que la humanidad tiene para que, bueno, consiga el objetivo. Hoy vamos a hablar de lo que es una religión. Nosotros vivimos en el planeta Tierra y existen las religiones, esas conexiones que nos indican los religiosos, que nos permiten hacer esa conexión divina. Y hoy vamos a hablar precisamente de estos términos religiosos. No podemos separarnos, así como hablamos de psicología, así como estudiamos la naturaleza, como estudiamos el comportamiento humano, la biología interior, la biología esotérica, pues también necesitamos estudiar un poco lo que se refiere a las religiones. Somos inherentes al momento de que estamos aquí en el planeta Tierra, conviviendo con la gente, conviviendo con estas instituciones y con estos grandes mensajeros divinos, pues es necesario que uno se dé cuenta lo que se ve inmiscuido en estas formas y principios religiosos. De entrada vemos la palabra genealógico, pues nos habla un poco de la historia, de la descendencia. En el caso de los hombres, de los humanos, nuestro árbol genealógico se ve constituido por nuestros familiares. En este caso podrían ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. En el caso de nuestra pareja, bueno, ella y sus parientes relacionados con sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, nietos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Toda esa información confiere lo que es un árbol genealógico de nuestras vidas. También existen para las culturas y también existen para los animalitos. Ustedes seguramente han escuchado que, por ejemplo, hay perritos que tienen ese pedigrí, es decir, esa historia de sus padres y de lo que son las cruzas de ellos, van dando el resultado a esas nuevas crías que tienen también su árbol genealógico. Ahora, las religiones también tienen un principio, tienen un origen, tienen cierta hermandad que los une, y vamos a ver cuál es el origen precisamente de todas esas formas religiosas. Ahí ya en pantalla estamos viendo pues cómo se ven relacionados esos frutos que son las formas religiosas. Un poco más adelante vamos a poner nuevamente esta diapositiva, esta filmina, para analizarla a más profundidad. Bueno, analicemos lo que es la gran religión y las formas religiosas. Bueno, en la actualidad se dice que existen 7 importantes y grandes religiones y más de 5,000 sectas. Fíjense cuánta cantidad de instituciones o de formas religiosas existen. 7 principales, pero hay más de 5,000 sectas.
Ahorita vamos a explicar el concepto de secta, que a lo mejor a alguien le asusta y pensaría que es una secta peligrosa, una secta pues demoníaca, satánica. Y no, vamos a aclarar el concepto de lo que es una secta. También dice que bueno, hay una gran sola religión. ¿Tú sabes cuál es la religión verdadera? La auténtica. La verdadera religión se llama la verdad. No tiene asociación civil religiosa, no tiene un nombre específico. La auténtica religión es la verdad. Y esa es la verdad que se encarna. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En el fondo de nuestras conciencias se encuentra depositada la auténtica religión que se llama la verdad. Alguien podría decir, no, fulanita es la real, es la verdadera, los demás se equivocaron. No, pero los que están en tal o cual religión dicen, no, la mía es la verdadera, la mía es la única. Y así los seres humanos, los hombres en la actualidad, se han peleado por que su religión es la única, es la verdadera, la auténtica, la que tiene al Dios auténtico, al Dios verdadero. No nos damos cuenta que a través de un estudio pormenorizado, comparativo de las religiones, todas son auténticas, todas son reales, todas tienen un propósito, un fin, un principio común que hoy vamos a hablar. Dice aquí que solo aquel que vivencia la verdad es profundamente religioso. A Buda y a Jesús le preguntaron qué era la verdad y ellos se quedaron callados, porque la verdad está en el fondo de su corazón. Está en el trasfondo de su conciencia, no se encuentra en una palabra, no se encuentra en un discurso, no se puede evocar con una conferencia. Yo te podré explicar qué es la verdad, pero la verdad para mí es diferente la verdad para ti. La verdad para mi hermano, para mi primo, para mi vecino, para cualquier persona, el concepto de la verdad es particular, es individual, porque se encuentra y subyace en el fondo de nuestra conciencia. Entonces, tu despertar de tu conciencia, los atributos de la misma, son los que te dan los elementos para decir que es la verdad que está dentro de ti, no está afuera, no está en unas sagradas escrituras, no está ahí la verdad. La verdad se encuentra escrita con carbones de oro dentro de tu corazón, dentro de tu conciencia. Hay que encontrarla, hay que desarrollarla, hay que despertarla, hay que liberarla, hay que revolucionarla para que seas un profundo religioso. Así es que vemos entonces que en el caso de Buda y Jesús, cuando les preguntaban estos conceptos trascendentales de qué es la verdad, se quedaron callados, porque la verdad no se puede emitir con palabras. Buscad la verdad y ella os hará libres, dice el Divino Maestro. Todas las religiones enseñaron a buscar la verdad. Homo nocete ipsum, es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Dictan en el antiguo templo de Delfos, en la antigua Grecia, estas palabras enigmáticas de hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. La religión. Religión es una palabra de origen latín, que significa revolver, ligar, ligare, volver a unir los principios humanos con los principios divinos, que la persona humana se divinice, que se haga uno solo con Dios. Ese es el concepto trascendental de la religión. La religión no es una finca con gente ahí adentro, rezando, orando, haciendo cultos, haciendo principios y ceremonias litúrgicas. Eso no es una religión. Esa es una forma religiosa. Esa es una institución religiosa. Pero la religión son el conjunto de leyes, principios, que te hacen que uno haga ese encuentro hacia la búsqueda de Dios, hacia el encuentro de la verdad. La unión de nuestra alma con el espíritu y el cuerpo físico, claro está. Así es que tenemos que entonces ir entendiendo que un religioso es aquel que está encontrando la verdad, es aquel que está depositando en su corazón lo más sagrado, lo más divino, a Dios en su corazón. Y puede ser que no vaya al culto. Puede ser que esté la persona allá en el campo con sus vaquitas, con sus gallinas, con sus arbolitos, ahí con sus siembras, y él sea respetuoso de las leyes de Dios. Él sea respetuoso con la naturaleza y sus hijos. Él sea respetuoso con su cuerpo. Entonces, él está haciendo lo necesario para integrar en su corazón los principios divinos, y él es un religioso. Puede ser que aquel político, aquel directivo, aquel jefe de familia
que acude a los ritos y a las ceremonias religiosas de forma puntual, de forma deportiva, todos los domingos, que lo vemos ahí en misa de 9 de la mañana, de 8 de la mañana, sentado mero delante de ahí del templo, de cualquier religión, no estamos hablando de una en particular, y por fuera sea una persona mal hablada, sea una persona corrupta, sea una persona perezosa, que tiene desaires, que tiene cuestiones de miedos, de lujuria, envidia, pereza, gula, etcétera, sea un completo persona que tiene todas esas manifestaciones de defectos egoicas a flor de piel, pero él va a la iglesia, él va al templo, él va al culto, va a las religiones. Entonces, ¿se puede decir que él es religioso? No necesariamente. Acude a los cultos, pero no es religioso. Un religioso, acuérdense, en el sentido correcto, estricto de la palabra, es aquel que está encarnando la verdad dentro de sí. Es aquel que está encarnando los principios divinos en su corazón. Como lo hablamos del campesino humilde que está trabajando, ¿verdad?, con sus manos la tierra, que está labrando esa tierra y también está trabajando en su tierra filosofal, en su parte interior, porque está alcanzando esa meta de la autorrealización íntima del ser. En algún momento a ustedes, apreciables estudiantes, les comenté que no se les olvide una de las misiones, o si no es que la misión más trascendental de nosotros como seres humanos, es la autorrealización íntima del ser. ¿Se acuerdan de la conferencia número 9 del nivel del ser? ¿Quién es el ser? Es Dios dentro de nosotros. Es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro instructor del mundo interior. Entonces nuestro compromiso es que Él se deposite en cuerpo y en alma dentro de nosotros. Que Él sea el que nos dé su voluntad y la hagamos. El que nos dé su guiatura, su instrucción directa. Pero como les comentaba la vez anterior, Dios no se mezcla con el ego. Él nos da nuestro libre albedrío. Dice, si usted quiere andar de perezoso, si usted quiere estar con ira, con lujuria, si a usted le gusta, bueno, lo respeto, pero no me meto con usted. No me integro con usted. Entonces uno toma la decisión si está con Dios o está en contra de Él, porque es concupiscente con el delito, es concupiscente con el ego. Es momento de definirse, como lo decía Shakespeare, ser o no ser. Entonces es Dios o no Dios, ser o no ser. Y tenía su mano ahí en su escritorio y estaba una calavera, ¿se acuerdan? Y una pluma, diciéndonos, o elimina el ego o no lo elimina, o está con Dios o no está con Dios, usted decida. Entonces, la religión o las grandes religiones perciben o entregan a sus discípulos, o deberían entregar a sus fieles, las técnicas que los conducen al auténtico religare, a la auténtica religión, a la verdad que se encuentra depositada dentro de nosotros. Tristemente, hemos visto que uno se afilia a las instituciones religiosas y bueno, el día del culto, el día de la ceremonia, está integrado, tranquilo, pero sale y en la semana continúa igual. O hasta a veces hasta peor, de acuerdo a las circunstancias de la vida, del mundo, de las personas con que se rodea. Solamente nos dice, mire, no haga esto y rece esto y está perdonado. Y uno dice, caramba, pero está bien, lo hago y la próxima semana sigo igual y no tengo una herramienta, una técnica de tipo superior, psicológica, que me ayude a ya no seguir cometiendo esos detalles. Continuamos con la siguiente diapositiva. Dice aquí sobre encarnar la verdad. Ahí estamos viendo en pantalla las diferentes, digamos, símbolos religiosos de las principales religiones. Dice aquí, aquellos que encarnaron la verdad fueron las grandes religiones, las formaron las grandes religiones. Por ejemplo, vemos a un Jesús de Nazaret, que ellos dieron pauta para que naciera una forma nueva religiosa de la época, sustituyendo o no sustituyendo, colaborando con una nueva. Después del judaísmo vino el cristianismo. Jesús de Nazaret, con su ejemplo, encarnó la verdad y dio precisamente el ejemplo para que los hombres de aquella época, en cierta oportunidad, formaran algunos siglos
después el cristianismo, porque sí, el cristianismo no arrancó en el año 0 con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Eso arrancó despuesito, unos 325 años después se formó oficialmente una de las formas religiosas más grandes que conocemos aquí en el planeta Tierra. Y en el caso de Buda, bueno, formó ese budismo, pero no es que él lo haya realizado o fundado, sino que dio origen a la formación por parte de los hombres de una institución sagrada que se llama, o filosófica religiosa, que se llama el budismo, ¿verdad? Y así podemos observar y conocer más de los orígenes de las religiones. Pero realmente esos mensajeros divinos vinieron a entregar un mensaje de amor, de sabiduría, de comprensión, de encarnar la verdad. Ellos fueron guías de todas esas humanidades y que en la actualidad todavía lo son. No para que se adicionen a esos cultos de ellos, no, para que imiten su forma de concebir y de percibir y de actuar en la vida. ¿Se acuerdan el ejemplo mayor que dio Jesús de Nazaret? El resumen de su enseñanza, de su sabiduría, ¿se acuerdan cuál es? Bueno, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y sigue en pos de mí. Ahí se puede sintetizar lo que es el camino, la verdad y la vida que enseña Jesús de Nazaret. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y sigue en pos de mí. ¿Le suena a los 3 factores de la revolución de la conciencia? Niégate a ti mismo, es decir, muere en defectos. Toma tu propia cruz, es decir, trabaja intensamente en ese nacimiento y sigue en pos de mí, es decir, sacrificio consciente por la humanidad. Dice aquí: Jesús, Buda, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl encarnaron la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Por eso Jesús, al encarnar el Cristo, encarna la verdad y es conocido como Jesús Cristo o Jesucristo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera, tome su cruz del nacimiento y siga en pos de mí, el sacrificio por la humanidad. Es decir, los 3 factores de la revolución de la conciencia, lo que lleva a lo que es la autorrealización íntima del ser. Entonces hay que imitar al Cristo cuando estuvo acá en el planeta Tierra con cuerpo físico, enseñando su doctrina, enseñando el morir en defectos, nacer en virtudes y en sacrificio consciente por la humanidad, que es la autorrealización íntima del ser. La verdad es el Cristo y nace en cada uno de nosotros y está esperando a ser concebida, a ser conocida, a ser experimentada por carne propia por cada uno de nosotros, aunque uno no asista a los cultos religiosos. Dicen las Sagradas Escrituras: conoced la verdad y la verdad os hará libres, libres de espíritu, libres de mente, libres de cuerpo, libres de alma, libres de todos esos compromisos que tiene ante la sociedad y el mundo exterior. Porque uno puede sentirse libre físicamente, que tenga su casa, su carro, su familia, su negocio, su empleo, y dice: yo estoy libre, yo estoy tranquilo. Pero internamente es un esclavo de sus propios defectos, es un esclavo de sus propios miedos, temores, de su falsa personalidad. Y es momento de ir conociendo estos aspectos que enseñaron estos grandes sabios de la humanidad, que es encarnar la verdad. ¿Cómo encarnamos la verdad? Bueno, despertando la conciencia, muriendo en defectos, naciendo en virtudes, ayudando, sacrificio consciente por la humanidad. Son principios que son eternos, que ellos lo encarnaron. No hay diferencia entre Jesús, Buda, Hermes, Krishna, Quetzalcóatl, porque ellos encarnaron su propia verdad y enseñaron su doctrina en su paso del mundo de la materia acá. Encarnaron principios que hoy vamos a estar analizando, que hoy vamos a estar estudiando. Continuamos con la siguiente lámina. Las siguientes láminas van a hablar precisamente sobre principios eternos y formas religiosas. Vamos a ver qué es un principio y qué es una forma. En este caso, por ejemplo, los principios son eternos y no cambian. Es un mismo principio que pasa un año, pasa una cultura, pasa un siglo, pasa un individuo, pasa otro individuo y el principio no cambia. Pero las formas son cambiantes.
Las formas religiosas se van adecuando de acuerdo a la modernidad, a los tiempos, a las personas, a los lugares, a los sitios en donde se encuentran. Esas formas sí van cambiando. Por ejemplo, un principio eterno que no cambia es el principio de Dios, el principio creador. El principio de Logos, de Jehová, de Dios, de Brahma, de Keter, de Ra, de Zeus, de Júpiter, del demiurgo, arquitecto del destino del universo. Es decir, ¿quién creó el planeta? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó las galaxias? ¿Estamos de acuerdo? Es que Dios, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ese principio misterioso, mágico, universal se llama el creador. Que los egipcios lo llamaron Ra, ok, ese es el principio religioso con la forma de los egipcios que lo llamó Ra. Que los cristianos lo llamaron, en este caso, Jehová. Ok, Jehová, en este caso lo llamaron ellos, pero es un principio. El creador es el principio, aunque ellos lo llaman Jehová. En el caso, por ejemplo, pues, de la época de los dioses de Olimpo, lo llamaron Zeus. En el caso, bueno, de las diferentes manifestaciones y de las culturas tuvieron otros nombres. Pero debemos de entender que el principio es el creador. Llámale como quieras llamarle. Es un principio eterno, el creador del universo y del mundo, y de las personas, de los animales, de la naturaleza. Es el creador, es Dios. Pero las religiones le pusieron un nombre especial. Ahora, dice aquí el absoluto, que es otro principio. El Ain, la nada, el vacío, el caos, el agnostos teos, que es Dios incognoscible, la luz increada y Dios inmanifestado, es el lugar, la morada de donde salió todo, de donde emergió esos principios religiosos, esos principios de la creación, de donde se hicieron esos desdoblamientos de Dios hacia los mundos, hacia las galaxias, hasta llegar a este lugar, a esta zona donde nos encontramos de la materia, de donde emanó todas esas fuerzas que se llama Dios, es de el absoluto, donde estaba la nada, que las formas y las culturas lo llamaban, como decíamos aquí en la Cábala, el Ain, la nada, el vacío, el caos, el agnostos teos, la luz increada. Es decir, ellos llamaron de alguna manera de donde emanan esas energías de la creación, de donde emana Dios. En este caso, tenemos otro principio religioso que se llama la tríada divina, la tríada de la creación. En el cristianismo, en esas formas religiosas del cristianismo, lo llama Vishnu y Shiva. Esos son los nombres de la divina tríada de la creación. En el caso de pues esa cultura, esa forma, esa filosofía budista que es Brahma, Vishnu y Shiva. Quiero hacer una pequeña pausa y preguntarle a nuestro productor si hay transmisión bien. Sí. Perfecto. Me marcaba un error de conexión, pero parece que todo va excelente. Bueno, entonces, si nosotros viviéramos en el caso, por ejemplo, de la cultura egipcia, de esas épocas de los faraones, estuviéramos por aquel lado de esa zona del mundo, no nos hubieran enseñado ni Brahma, ni Vishnu, ni Shiva, ni tampoco Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos hubieran dicho, no. ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó el mundo, el sol, las estrellas? Pues fue la tríada de la creación, Osiris, Isis y Horus. Vosotros tres, ellos fueron los creadores del mundo. Y se fijan cómo son principios eternos que las religiones lo hicieron en diferentes formas. Por eso yo no puedo pelear a los budistas, por eso yo no puedo pelear en este caso a los de las culturas de Egipto, a las culturas chinas, porque estamos hablando de los mismos principios religiosos. Es ilógico que uno se pelee porque es lo verdadero. No, lo mío es lo que vale y lo tuyo no, estás muy mal. Estamos hablando de los mismos aspectos. Y también tenemos, por ejemplo, en la Cábala hebraica, lo llaman Keter, Chokmah y Binah. Pero es lo mismo, en diferentes formas, en diferentes nombres. Pero los principios religiosos que tienen que ver con la creación obedecen a estos tres principios, ¿verdad? A la luz, calor y sonido, ¿se acuerdan que lo hablamos? Pero aquí tiene nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Keter, Chokmah y Binah, y finalmente Osiris, Isis y Horus. Pero en las diferentes formas
en las diferentes culturas lo llamaron de forma distinta. Vamos continuando a ver más principios eternos y formas religiosas que nos irán aclarando más este tema en cuanto al árbol genealógico de las religiones. Dice aquí, en cuanto a los dioses, en el cristianismo lo llaman ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades, querubines, etc. Pero si nos vamos a otras mitologías, a otras formas, digamos que estamos hablando de que es los dioses, semidioses, titanes, mensajeros, avataras, Diana, Chohanas, etc. Pero es lo mismo. ¿Se acuerdan de los aztecas que adoraban a los dioses del aire, de la vegetación, de los panes, del trigo, del maíz, del agua, de la lluvia, del sol, etcétera, etcétera? ¿Se han dado cuenta que ellos adoraban dioses? Bueno, son los mismos ángeles, querubines, potestades, tronos. Es exactamente lo mismo, pero en diferente forma de expresarlo, en diferente forma de entenderlo. Pero son sus dioses. El dios del agua, el dios de la lluvia. En este caso nosotros, los ángeles, los arcángeles, Dios que nos entrega a través de la naturaleza estas manifestaciones muy hermosas. Pero no nos peleemos, no nos rasguemos nuestras vestiduras por tratar de hacer entender a la gente que un ángel, un arcángel, un semidios, un titán, es lo que vale, es lo que es la realidad para nosotros para entender la divinidad. En este caso, por ejemplo, existe también el cielo y el infierno. En los principios eternos se habla de un cielo y de un infierno. Las formas religiosas nos dijeron que el cielo está constituido, en el caso por el Olimpo, el Nirvana, los campos elíseos de la paz, los cielos, las dimensiones superiores de conciencia, pero es el cielo nirvánico, el cielo de los mundos superiores de conciencia, ese cielo nirvánico, ese Olimpo de los dioses, pero es lo mismo, En el caso del infierno, las culturas lo llamaron el Averno, el Avicii, el reino sumergido de Hades, los mundos azúlicos, las infradimensiones, los nuevos círculos dantescos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre los cielos cristianos a los cielos de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de los egipcios, de los chinos, de los budistas, etcétera? Son los mismos cielos. O de los infiernos, de esas regiones inferiores, tanto en Grecia como en acá nuestro antiguo México prehispánico, en las culturas de los antiguos egipcios, están hablando de los mismos lugares o mismas infradimensiones, tanto del mundo como del mundo interior. Estas capacidades de estudio pormenorizado de los principios eternos y de las formas religiosas nos van poniendo en la antesala de comprender cuál es el papel que nos toca a nosotros como humanos relacionados con la información, la sabiduría que nos entregan los religiosos. También nos hablan de los demonios o de los defectos, ¿verdad? Pero también de las divinidades. En la siguiente lámina vemos que existe un principio realmente hermoso, sublime, que es la Madre Divina. Dios Madre. La derivación de Dios Padre o Dios como lo identificamos, tanto masculino como femenino. Pero en este caso, la Madre Divina es el principio eterno con forma religiosa distinta. ¿Cómo se llamó o cómo se llama ese principio de Dios en su aspecto femenino, en su eterno femenino? En el caso de las formas religiosas, ellos lo llamaron María, Maya, Isis, Juno, Demeter, Ceres, Kundalini, Cibeles, Insoberta, la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de Zapopan, la Virgencita de Fátima. Todos los principios divinos lo han visto las religiones, como una forma de expresar a Dios Madre, la Divina Madre, la Madre Divina. Entonces, si tú eres devoto a la Virgencita de Zapopan, es el mismo devoción que tienes a la Virgencita de Guadalajara, a la Virgencita de Fátima, a la Virgencita Maya, a la Virgencita de los egipcios Isis, a la Virgencita Juno, Demeter, Cibeles. Es el mismo concepto en cuanto a su forma religiosa, el principio de la Madre Eterna, la Madre Divina. Ahora,
En este caso, la María Magdalena de estas tradiciones cristianas representa, bueno, en este caso a Matra, a Istra, a Astere, a Afrodita, a Venus, a Salambo. Es decir, es un principio también que las religiones lo han manifestado como ese aspecto de una alma humana. Vemos otro de los principios eternos más trascendentales para nosotros como seres humanos, que es el Cristo. Te voy a preguntar y tú velo reflexionando en tu mente, ahí en tu cabecita, ¿quién es el Cristo? Creo que si estuviste atento al video de introducción de esta conferencia, bueno, ya te quedó claro, o al menos ya empezaste a reflexionar de estos aspectos. ¿Quién es el Cristo? Y uno diría, pues Jesús de Nazaret. Bueno, el Cristo no es una persona. Lo decimos honestamente, lo decimos a través de la enseñanza que nos han dado estos sabios. El Cristo no es una persona. El Cristo es una energía, es una fuerza que encarnó ¿quién? Jesús de Nazaret. Pero no es el único que lo ha encarnado. No es la única persona que lo puede encarnar. Ese Cristo, bueno, se conoce también en esas formas religiosas como los misterios de Mitra, como Krishna, como Fuji, Osiris, como Quetzalcóatl, como Hércules, como Dionisio. Es decir, estos grandes seres encarnaron el principio crístico, esa energía, hicieron su trabajo del conocimiento interior, hicieron el trabajo de encarnar la verdad y dieron origen y dieron paso a recibir, a tener la dádiva de recibir en su corazón al Cristo, al niño de oro de la alquimia, aquí en su corazón, por su trabajo, por su desempeño, por haber encarnado esos principios eternos, religiosos, y encarnaron al Cristo. Entonces, ¿Quetzalcóatl es el Cristo? Sí. ¿Jesús de Nazaret es el Cristo? Sí. ¿Buda es el Cristo? Sí. ¿Hermes Trismegisto es el Cristo? Sí. ¿Fuji es el Cristo? Claro que sí. ¿Buda es el Cristo? Sí. Fíjense que sucedió una cosa bien interesante en la época de los conquistadores, cuando vinieron esos españoles a venir acá a nuestro México prehispánico a evangelizar por una cuestión karmática del destino del planeta. Bueno, ellos vinieron acá a nuestras tierras prehispánicas y traían esos españoles un símbolo sagrado, el símbolo de la cruz. Entonces llegaron y dijeron, miren, aquí traemos el símbolo de Dios, el símbolo sagrado del Cristo, para que ellos tengan la posibilidad de hincarse hacia la cruz y hacer su devoción. Y los sabios de aquella época, nuestros antepasados aztecas, le dijeron, miren, venga para acá, nosotros también tenemos la cruz. Y ellos veían que tenían también la cruz. Esa cruz del movimiento, la cruz de Quetzalcóatl, estaba, esa cruz, en vez de estar así, digamos, en forma horizontal, estaba en forma como de movimiento, estaba un poco inclinada. Esa es la cruz de Quetzalcóatl, la cruz de San Andrés. Y les decían los españoles a los aztecas, no, pero en esta cruz que te estoy entregando, que te estoy enseñando, es donde murió el Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Es donde hizo su máximo sacrificio este gran ser. Entonces es diferente. Y no, ellos decían, pues igualito que Quetzalcóatl. También Quetzalcóatl se crucificó, lo subieron en una barca y se fue hacia el fondo del mar, prometiendo que iba a regresar. Ah, bueno. Entonces se dan cuenta cómo las formas tienen que ver para conocer los principios que son eternos. Lo mismo que enseñan esos pastores religiosos evangélicos de aquellas épocas de la conquista, era lo mismo que enseñaran los sabios antepasados, viejitos aztecas, relacionados con la cruz, relacionados con ese Cristo que había encarnado esa fuerza, en este caso Quetzalcóatl. Dice aquí otro de los principios crísticos que tiene que ver con el nacimiento del Cristo. En el solsticio de invierno hay una muerte y resurrección, para que el nacimiento se dé en el equinoccio de primavera. El sol, nuestro sol que alumbra este planeta, que alumbra nuestras ciudades, nuestros países, es el Cristo. Es una representación del Cristo sol, del Cristo ardiente,
que viene a dar vida a todos los seres orgánicos, biológicos de este planeta Tierra. ¿Y cuándo es cuando inicia el regreso del Sol? Después de hacer su viaje, ¿verdad? Alrededor de su, llamémoslo así, de su núcleo, de su centro de gravedad, que empieza a dar vueltas, y nosotros también alrededor, en nuestro eje, alrededor del Sol, llega hasta lo más lejos de nuestro punto, en este caso de México, de esta zona del cono norte, llega hasta hacia lo más lejos, ¿verdad? Por eso hace demasiado frío. Y el 25 de diciembre empieza el regreso a esta zona del norte, del cono norte, para darnos ese calorcito, ese sentir hermoso. Y ya después, bueno, viene nuevamente un nuevo ciclo a regresar hasta alcanzar a diciembre y que llegue su punto más lejos. En este caso es un nuevo nacimiento. Y uno dice, el 25 de diciembre es el nacimiento del niño Dios. Bueno, eso no es una forma alegórica, es una forma que los religiosos nos enseñaron a entender ese principio religioso. Continuamos, vámonos. Está en nuestra pantalla el árbol genealógico de las religiones, como arrancamos la conferencia. ¿Qué hay dentro de ese árbol? Bueno, hay frutos, y esos frutos son las religiones, entre otras. Los sufis o el sufismo, el cristianismo, el judaísmo, el paganismo romano griego, las culturas egipcias, mazdeísmo, las culturas nórdicas y celtas, el hinduismo, el sintoísmo, las culturas americanas, el taoísmo, el budismo, el islamismo, el mitraísmo, son formas religiosas, son perlas preciosas, son frutos sagrados de ese árbol. Y es diferente, yo te pongo a pensar, es diferente una manzana que está en una rama a otra manzana que está en otra rama de ese mismo árbol, que si fuera un árbol de manzanas, es exactamente lo mismo. Solamente que a ti te tocó la manzana que está del lado de México, del lado de América. Pero si tú estuvieras del lado de la manzana de allá de, no sé, de la India, de China, de allá del Tíbet, tuvieras otra manzana pero de aquel lado, pero es el mismo fruto. ¿Sí me doy a entender? Ahora, estas son, llamémosle así, religiones principales. El cristianismo, ahí vemos la que conocemos acá en nuestro México, que tiene pues más fuerza porque nos tocó de este lado esa cultura, pues es el cristianismo. Pero del cristianismo se derivan varias sectas religiosas. Secta quiere decir sector, no quiere decir una secta satánica, una secta demoníaca, una secta de no sé qué, no. La palabra secta quiere decir sector. La religión base, llamémosle así, la base, cuando vino Jesús de Nazaret y con ella vino el mensaje de pasión, muerte, resurrección, toma tu cruz, sigue en pos de mí, niégate a ti mismo. Él vino y los personajes, la gente alrededor dieron origen al cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? Con la venida de Jesús, la humanidad o la gente que estaba a su alrededor dieron como origen al cristianismo. Pero el cristianismo tiene muchas sectas. Hablemos de algunas de ellas o nombremos algunas sectas del cristianismo. ¿Te suena el catolicismo? ¿Sí? Es una secta del cristianismo. ¿Te suenan los testigos de Jehová? Es una secta del cristianismo. No es una secta, acuérdate, en su concepto que uno lo trae en su mente. Secta es un sector, es una pista, es un track. Si el todo es el cristianismo, una división, un sector, es el catolicismo. Y otra, pues es el testigos de Jehová. ¿Has escuchado los mormones? Es otra secta del cristianismo. ¿Has escuchado los evangélicos? Sí, es otra secta del cristianismo. La luz del mundo. Es otra secta del cristianismo. Que la iglesia apostólica y no sé qué de los últimos días de no sé qué. Es un sector del cristianismo. Aquí en la colonia acaban de poner una iglesia cristiana de San Pablo. Ok, es otra secta del cristianismo.
En este caso, por ejemplo, del budismo, pusieron acá cerquitas de la colonia una escuela de meditación de budismo de no sé qué. Es un sector del budismo. Acá en tal lugar es una escuela de budistas ortodoxos de no sé qué. Es un sector o una secta del budismo. Nosotros no conocemos muchas porque no estamos en otros países, ¿verdad? Pero existen diferentes divisiones, ¿verdad? Que los hombres se han dado a la tarea para hacer, sus ritos, sus congregaciones, sus ceremonias, la entrega de las palabras, los trabajos, etcétera, etcétera. Pero son sectores de estas fuentes, de estas bases de las religiones. Creo que es muy claro en ese sentido el entender, el asimilar lo que son las formas religiosas, que es una expresión de los principios religiosos. Ahora, el sufismo, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el islamismo, etcétera, son los frutos, ¿verdad? Son las ramificaciones. ¿De qué? De lo que es un principio eterno, del tronco común. ¿Cuál es el origen de estas religiones? ¿De dónde emanaron? ¿De dónde arrancaron? Pues de la verdad, del Cristo, de la gnosis. Pero no la gnosis como institución, no. Del conocimiento de la conciencia despierta. Del Cristo, que es la verdad. No de Jesús de Nazaret. Acuérdate, no. Si te vas con la mente, con esos formas de pensamiento, no has entendido todavía lo que estamos explicando acá. El Cristo no es una persona, es una energía, es la verdad, es la gnosis. La gnosis es el conocimiento de la conciencia despierta. Olvidémonos de las instituciones gnósticas, ¿verdad? De la cultura gnóstica. No, estamos hablando de los principios del conocimiento de la sabiduría que se encuentra latente dentro de los hombres y dentro de las mujeres. Ahí en nuestro corazón están los principios crísticos, está la verdad, está la conciencia, está la gnosis. Pero hay que despertarla, hay que evocarla. Entonces, ¿quién es el tronco común de todas estas formas religiosas? La verdad, el Cristo, la gnosis. Ahora, ¿cuál es el alimento? ¿Qué es lo que alimenta ese tronco? Esas flores, esas ramas, esos frutos. ¿Qué es lo que le da alimento? Sus raíces. ¿Y con qué se fundamenta ese conocimiento, esa sabiduría, esa alimentación? A través de los principios que soportan todo el conocimiento humano, la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Dice aquí, mediante la experiencia mística se experimenta aquello que no tiene nombre. Esto que está más allá de la mente, de los afectos y de lo que es lo divinal. Nadie ha inventado nunca una religión. Solamente los hombres, los avataras, se han limitado a comunicar la verdad porque ellos la han experimentado. Jesús no vino a formar religiones. No la inventó él. Él no vino de, mire, hágame la Biblia, hágame estos documentos, entregue esto, fórmense aquí la iglesia tal, vénganse, reúnanse los domingos, los martes. No, él no vino a entregar religiones, él no las inventó. Él experimentó la verdad, él experimentó la gnosis y él con su ejemplo dio y entregó su misión que tenía aquí en el planeta Tierra y que todavía la tiene. Ya los hombres crearon las religiones, ya los hombres crearon las instituciones, ya los hombres dijeron vamos a reunirnos todos los domingos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, para hacer conmemoración de lo que el Cristo en la tierra vino a enseñarnos. Bueno, eso ya es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Dice aquí, gnosis como conocimiento directo de esa verdad nos enseña el modo de llegar a escuela de síntesis del religare. Es decir, mediante la experiencia, que es la ciencia, la comprobación, el trabajo, el arte de vivir, de descansar, de ganarse la vida, de tener una forma recta de comunicarse. Una filosofía, voy a quitar aquí mi imagen, una filosofía del estudio, de la comprensión de lo que son nuestros estados interiores, de nuestros estados de ánimo, para encarnar eso más exaltado que tiene que ver con la verdad, que es
la síntesis del de religare, la religión, el volvernos a unir con Dios. Estos 4 principios son trascendentales en todo ser humano que quiere alcanzar la verdad. Seas que estés en el cristianismo, sea que estés en el budismo, en el taoísmo, de culturas antiguas, de escuelas de regeneración como la de los aztecas, la de los caballeros águilas, la de los caballeros jaguar, de los templarios, de los masones, de cualquier forma religiosa, cualquier sector religioso, cualquiera que sea, necesitamos encarnar la verdad. Incluso uno no puede ser parte, no necesariamente es parte de una de estas formas religiosas, pero si está encarnando la ciencia, el arte, la filosofía y los principios de la autorrealización que tienen que ver con la verdad, la autorrealización íntima de Dios con nosotros, que es el ligarnos con Él, esa persona es una persona profundamente religiosa, está encarnando la verdad. Porque los seres, los avatares, no se afiliaron al budismo, no se afiliaron al cristianismo, ni al judaísmo, no se afiliaron a las culturas egipcias, hindúes. No, ellos no fueron parte de. Que nos quede bien claro. Pero no quiere decir que no fueron ordenados, disciplinados, que ellos tenían un interés por lo divino, por lo que enaltece los corazones, los principios, los valores. No vamos a creer que por no ser parte de eso, no fueron las personas rectas en su forma de pensar, sentir y actuar que necesitaban. No. Seguimos con la siguiente lámina, valga la redundancia. Las raíces, dice la ciencia. Aquella ciencia natural que Dios da a los hombres para que vivan en armonía consigo mismos y con la creación, con toda la creación entera, en todo lo que hasta ahora aprendimos y que la Gnosis nos va a enseñar y nos va a educarnos. Se necesita practicar, se necesita experimentar. La ciencia tiene ese respaldo de que uno tenga la fe solar porque uno lo comprobó, porque uno lo realizó. Si nos dicen que en el corazón de nosotros como hombres puede nacer el Cristo, hay que aplicar la ciencia. Yo quiero comprobarlo. A mí dígame cómo le hago para que en mi corazón nazca el Cristo. Que nazca en mi corazón esos principios, esas energías. A través de la transmutación que vamos a hablar en su oportunidad. Esto es comprobable, es científico. Porque no es de que yo creo en la palabra de Dios porque ya leí la Biblia, porque ya leí la Sagrada Escritura, los Salmos, los Evangelios. Eso no es suficiente, hay que experimentarlo, hay que tener la ciencia de esto. Siguiente, vámonos con el arte natural para convertirnos en arquitectos de nuestro mundo interior, de nuestro destino interior. Es el arte de aprender a pensar, descansar, alimentarnos, escuchar, enseñar, vivir, convivir, etc. Debemos de ser artistas. No necesariamente de música, de pintura, de las bellas artes, no. Es un arte del dominio de nuestro mundo interior que se expresa en la parte física. Porque hay arte en el peinarte, en el comer tu sopa, tus frijolitos, tu ensalada, en el arte de lavarse los dientes, de asearse, de descansar, de platicar con las personas, de hablar, de orar. Todo es un arte. Vámonos con el siguiente, la filosofía que tiene que ver con que nos enseña a transformarnos para poder vivir y convivir en armonía con todo nuestro mundo exterior, aceptando a las personas tal y cual como son, comprendiendo antes que querer ser comprendido, y teniendo esta elevación de los estados de ánimo, el altruismo, el dinamismo, que nos capacita con todas las adversidades de la vida. Una persona filósofa es aquella que dice: hoy estoy contento, estoy feliz. Mañana viene la carestía, la enfermedad. Pero él dice: estoy contento, estoy feliz, comprendo a la gente, comprendo al mundo lo que está sucediendo, pero eso no me desanima, al contrario, me motiva para ser todavía más una mejor persona. Elevo mis estados de ánimo, superiores, especiales, estando contemplativo, estando inspirado, con una mente inspirada y un corazón lleno de amor. Siguiente y última pilar o raíz de este tronco del árbol genealógico de las religiones es la religión. Dice aquí, nos enseña el cumplimiento del código de ética más exaltado que existe, que es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, es decir, del decálogo, y nos exhorta como virtud principal el amor a la naturaleza y a nuestra hermana, que es la humanidad.
El respeto hacia todo lo que está en el mundo exterior, ya sea plantas, animales, minerales, y también el amor consciente por la humanidad, es el que nos hace ser individuos que cumplimos con el código de ética trascendental que es el decálogo. ¿Se acuerdan del mandamiento número 1? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Se acuerdan que lo platicamos? Ahí, en el perrito que está moviendo ahí la colita porque tiene hambre. Ahí está Dios, ahí está su esencia. En la planta que está allá afuera y que se está medio secando y que le cayó el granizo, pero vamos ayudándole, vamos desasolvando la agüita. Ahí está Dios. En el vecino que tenemos aquí a un lado y que a lo mejor es medio gruñón, medio enojón o no habla, ahí está Dios. Entonces tengo que respetarlo. En el mar, en el lago, en el aire, en el fuego, en las estrellas, en el sol, ahí está la manifestación de Dios. Bueno, esas son las 4 raíces de lo que es el árbol genealógico. ¿Están listos para aprender y practicar la runa Fa? ¿Sí? Habíamos quedado en la conferencia anterior que vamos a conocer y vamos a poner en práctica la runa Fa. Primeramente lo vamos a explicar. Hay que colocarnos frente al oriente, es decir, hacia donde sale el sol. ¿A qué horas y cuándo? Ojalá que sea en la mañana antes de salir al sol, pero no se preocupe. Hágalo en la mañana o en la tarde o ahorita en la noche. No se preocupe en el horario. Si puede ser en la mañanita, mejor. Si no, no te preocupes. Puede ser ahorita en la tarde que tienes tiempo, ahorita en la noche que tienes tiempo. Entonces, si uno se coloca hacia el oriente real, ¿verdad? Que en este caso es para donde sale el sol. Y dice aquí, ya sea de mañana o noche, imaginando la luz solar ingresando por los vórtices de las palmas de las manos, decimos lo siguiente: fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Repito lo que debemos de decir: fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Después de decir esas palabras mágicas, esos mantras misteriosos, vamos a vocalizar las siguientes palabras: Fa, Fe, Fi, Fo y finalmente Fu. La posición es la que están viendo en pantalla. Es decir, posicionados frente al oriente, ponemos las manos hacia adelante. ¿Ok? Las manos hacia adelante. Las palmas están abiertas, como direccionadas hacia el sol. La derecha se queda a la altura de nuestro rostro, pero la izquierda hay que subirla un poquito más. La izquierda se sube un poquito más. De lado quedaría así. Un poquito más la izquierda. ¿Ok? La derecha queda aquí abajito y la izquierda un poquito más hacia adelante. Repito, frente al oriente, ponemos las palmas hacia adelante. La derecha queda con la palma abierta en altura del rostro, pero la izquierda sube un poquito más. ¿Queda claro? Los talones quedan unidos. En posición de firmes, talones unidos, las puntas un poco separadas, manos hacia adelante, la mano izquierda, la palma de la mano izquierda un poquito más hacia adelante, hacia arriba, y pronunciamos las palabras mágicas y lo que son los mantras, ¿ok? Lo vamos a hacer ahorita. Deja tu teléfono celular por ahí a un ladito. ¿Sí? Ponlo ahí a un ladito. Pon atención. Vamos a colocarnos en posición firmes. Talones juntos, puntas separadas. Bien. Vamos a ubicarnos en esta práctica que nos colabora en ese despertar de esa conciencia. Vamos a colocar los brazos hacia adelante, las palmas abiertas. No importa que no estés al oriente ahorita. Ahorita lo vamos a hacer frente a la cámara, por decir así. Pero si tú te puedes colocar frente al oriente, no hay ningún problema. Ok.
Las manos hacia adelante, bien estiraditas, no hay que doblar los codos, tiene que estar a lo que te dé, los brazos bien extendidos, así como la imagen. La mano derecha queda a la altura del rostro y la mano izquierda un poquito más hacia arriba. Bien, y van a repetir después de mí. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Inhalamos y pronunciamos el mantra en Fa. Y repetimos nuevamente. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Inhalamos. Repetimos. Fuerzas maravillosas del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Excelente. Bajamos nuestros brazos. Inhalamos profundamente, contando mentalmente 6. 1. Retenemos, contamos 6 también mentalmente. Exhalamos, contando mentalmente 6. Inhalamos nuevamente. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó la runa Fa? Ayuda y colabora en el despertar de la conciencia. Recomendaciones, hay que hacerla diario. Diario cuando estés en posibilidades.
Es decir, que no estés enfermo, no tengas dolor de garganta, que no te sientas mal, es decir, cuando estés activo para hacerlo. En el caso de las damas, cuando no se puede hacer la runa Fa, es como cuando les decíamos sobre las vocalizaciones. Cuando están indispuestas, que están en su tiempo donde la naturaleza hace la limpia, ¿verdad? Donde están en su periodo, ahí no deben de hacer estos ejercicios de vocalización. Estas runas no las podemos hacer en el caso de las mujeres que estén en ese periodo de limpieza. Es recomendable que no se haga, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, comentarios, saludos, vamos a revisar rápido nuestras aulas virtuales del grupo de WhatsApp para checarlo, para irlo solventando esas preguntas, esos saluditos, para que me digas cómo te fue el fin de semana, para que me digas cómo te sentiste ahorita con la runa, ¿verdad? Ya es tiempo de que te manifiestes. Vamos a ver de dónde nos están marcando, también incluso nos están mandando mensaje. Noel Laguna García, saludos, muy buenas noches a todos. Listo, perfecto, eso me agrada. Emilio de la Rosa, hermosa oración. Sí, esa oración es la plegaria del caminante del sendero de la vida. Rosario Flores, saludos Laura y compañeros de Gnosis, muy bien. Alejandra Arias, hola, bonita noche, saludos para todos del grupo, muy bien. Leti, ¿cómo estás? Leti Arriola, buenas noches. Anro Ceballos, buenas noches, saludos y presente. Mi Mari Medina Galaviz, aquí presente como siempre, buenas noches. Dice, buenas noches instructor y compañeros. Qué bien, me da gusto saludarte también, Mari. Dora Ríos, buenas noches maestro, saludos y bendiciones. ¿Qué tal, Dora? Buenas noches, saludando con mucho cariño y afecto. Adris Figueroa dice, buenas noches y presente. Verónica Grimaldo, buenas noches, presente y gracias. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús Torres, presente. También aquí se hace presente Jesús Chuy. Raúl Fernando Velasco Limón, saludos y presente. Dice Alejandra Arias, me sentí cansada, brazos pesados. Sí, pero fíjense, ya que uno los bajó, ya que uno descansó, porque no estamos acostumbrados a estar así. No estamos acostumbrados, es la realidad. Tenemos como que mucho sedentarismo de muchas partes de nuestro cuerpo, pero ahorita ya uno se siente como que después de esa práctica, como, no sé, ¿qué les puedo decir? Relajado, tranquilo, no sé cómo explicarlo. Ya ustedes se explicarán a ustedes solos, pero se siente uno bien. Si podemos utilizar una palabra, se siente uno en armonía, tranquilo, a gusto. Pero sí, durante la práctica se siente aquí el cansancio de los brazos, como que empieza uno a sudar un poco también, porque se está moviendo una energía muy interesante. Betty Neve Alfaro dice, hola, buenas noches, saludos, y podría poner la lección del viernes y la de hoy con la plegaria. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Betty, si me lo permiten, ahorita de una vez lo hacemos. Vamos a colocar aquí una ventana adicional, nos metemos a lo que es la página oficial, denme unos segunditos. Gnosis Guadalajara, vámonos con el cursor hacia abajo un poco más, vamos a ver un poquito, lección número 8, ahí me estoy viendo en la pantalla precisamente, creo que aquí lo tengo, un segundito, le damos un clic aquí, otro clic aquí, control copiar, detenemos y ponemos aquí mismo en Live Producer, le ponemos aquí de aquí, aquí está. Les acabo de compartir lo que es la lección anterior, la lección del viernes, y voy a ponerles también, si me lo permiten, la plegaria. Vamos a ver aquí, déjenme ver si lo sé hacer, porque la plegaria no la había compartido, pero con mucho gusto ahorita vemos. Recuerdo dónde la tengo grabada, denme un segundito, con mucho gusto ahorita lo vamos a ver. Aquí está en promociones, videos. Un segundito más. Geometría, la vocación, plegaria, aquí está. A ver si funciona así. Control
copiar y nos metemos aquí, control pegar. Parece que no, pero qué tal si lo arrastramos de aquí para acá. No se pega la oración. Betty, ¿qué te parece si te pongo mejor o la pego en el grupo de WhatsApp? Ahí sí lo voy a poder hacer. Vamos poniéndoles el link del grupo de WhatsApp, ahí se adicionan y ahí lo voy a pegar ahorita. Copiar el enlace, nos metemos nuevamente aquí el en vivo y aquí lo hacemos. Ahí está el enlace del grupo de WhatsApp y lo voy a poner con mucho gusto, la plegaria, ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, si no hay otros saludos, vamos a hacer lo siguiente. Ya para terminar, voy a poner la música para la meditación. Los invito para que te des unos 5 minutitos, 10 minutos de hacer otra vez otras inhalaciones mentales, ¿verdad? Con la serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre por la nariz inhalando, cerrando la boca, reteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y exhalando y también mentalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final de las inhalaciones le vas a pedir al ser, a tu Dios particular, a tu Maestro, a tu Cristo, que te dé la gracia de poder entender la información, la sabiduría que hemos compartido con ustedes el día de hoy. ¿Les parece bien? ¿Estamos listos? Bueno, yo creo que sí, todos ya estamos listos. Les comento que en nombre de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México, en nombre de Rubén Alejandro Díaz, agradece su participación en esta noche. Los dejamos con la meditación, que es a cargo ya de ustedes, y nos vemos el próximo viernes en la lección número 13, que sé que les va a gustar demasiado. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
Cristo.